Amigos y amigas de la agencia de Noticias Fides, un gusto reencontrarnos en un nuevo conversatorio, ya tradicional prácticamente, que genera este espacio de diálogo entre diferentes actores políticos, pero también de otras áreas. Soy Nancy Bacaflor y en esta oportunidad estoy junto a, de manera virtual, se entiende, junto al jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, es el diputado Enrique Urquidi. Bienvenido, diputado. También está el diputado Daniel Rojas del Movimiento al Socialismo y tenemos la compañía de Jimena Costa. Ella es exdiputada, pero también es analista. En esta oportunidad queremos abordar un tema que va a empezar a alzar vuelo. Ya lo ha hecho, pero va a empezar a alzar vuelo nuevamente porque se vienen unas elecciones internas en las organizaciones y partidos políticos. Nos referimos a las elecciones primarias. ¿Cuán importantes son o no son? ¿Es necesario hacerlas? No, vale la pena después de la experiencia que hemos tenido el 2018. Este es el tema que en esta oportunidad vamos a conversar y en qué medida este mecanismo permite una verdadera democracia interna en las organizaciones políticas. Comencemos entonces. Esta figura de las elecciones primarias está prevista en la Ley de Organizaciones Políticas. Mi primera consulta es, y a lo que quiere empezar, y si quieren intercambiar, cortar, etcétera, tienen toda la libertad. Este es un conversatorio absolutamente libre. Mi primera consulta es la relevancia que tienen las elecciones primarias en el contexto boliviano. No sé cuál de ustedes, y bienvenidos nuevamente, quiere empezar. ¿Quién se anima Ah, a empezar, a tirar la primera piedra? Nancy, Adelante, diputado. bueno, primero que nada, muy buenas tardes, Nancy. Un agradecimiento a la Agencia Nacional Fides de Noticias Fides por esta invitación. Comienzo saludando al colega Daniel y por supuesto de manera muy cariñosa y respetuosa a Jimena, a Jimena Costa, es una destacada analista política en el país. Eh, yo diría que para responder tu pregunta, hay que contextualizarla en base a la experiencia que hemos tenido en el último tiempo con esta figura o este régimen de las elecciones primarias establecidas en la Ley de Organizaciones Políticas. Y creo que ahí hay una plena coincidencia en que el régimen de primarias, tal como está establecida actualmente en la Ley de Organizaciones Políticas, es un régimen que no ha funcionado, que no funciona y que no va a funcionar, puesto que el resultado que tuvimos el 2019 fue absolutamente claro y contundente. Eh, Ese régimen de primarios concebido de acuerdo a esta ley no ha funcionado porque definitivamente en lo único que se ha convertido es en un mecanismo de relegitimación en su momento de la candidatura de Evo Morales, que inconstitucionalmente y en la lógica del atropello, por supuesto, y del desconocimiento de la propia Constitución y la voluntad popular, estaba buscando un escenario propicio para legitimarse como candidato. Por lo tanto, ese régimen de primarias en el que las organizaciones políticas tampoco tuvieron la posibilidad de tener mecanismos de debate, de discusión, de tener la posibilidad de que más de un binomio pueda contrastar ideas, tampoco fue fructífero y tampoco sirvió para el objetivo general que perseguía, que era el Uh -huh. fortalecimiento de la democracia interna. Por lo tanto, en el caso boliviano, la experiencia nos dice que el régimen de primarias no ha funcionado porque tal como está reflejado y establecido en el actual marco legal, no refleja y no establece mecanismos que realmente sirvan para que esto tenga un resultado concreto en la línea de la reinstitucionalización Uh de -huh. las organizaciones políticas y de la validación electoral por parte de los ciudadanos.
Gracias, diputada Urquidi. Y Jimena, tú que nos has levantado la manito, adelante, por favor. Gracias, Nancy. Buenas tardes a Enrique y al diputado Rojas. Un gusto y gracias por la invitación. Eh, Más allá de la utilidad que han tenido las anteriores primarias, que hay que entrar ahora a dar algunos temas de esa primaria, existe jurisprudencia ya el 2020 de que no se llevan a cabo antes de una elección general. Entonces hay que tomar en cuenta que el 2019 hubo primarias, pero para la elección de 2020, precisamente cuando entran los diputados presentes, no hubieron varias. Es decir, ya se ha generado, ya se ha creado jurisprudencia el antecedente de que puede llevarse adelante una elección sin primarias. Primero. Segundo, Nancy, eh, no solamente hubieron problemas en términos de que había solo un binomio por partido, que eso ya de inicio anulaba el sentido de una primaria. La primaria se crea para promover la democracia interna en los partidos políticos, el debate interno, y si en todos los casos habían candidaturas únicas, realmente las primarias acaban siendo un gasto absolutamente insulto e innecesario para el Estado, porque lo único que se ha hecho ha sido validar a los diferentes jefes de partido o de alianzas, de tal manera que no cumple el objetivo. Pero además, y en esto quiero incidir para luego pasar al tercer punto y no extenderme demasiado, hubieron enormes problemas en el manejo del Tribunal Supremo Electoral de los padrones de los partidos políticos. Aparecieron miles de personas inscritas como militantes en las diferentes fuerzas políticas, lo cual no era cierto. Es mi caso. Yo aparecí como militante de Pambol, Nancy. ¿Hicieron qué? Hicieron una habilitación digital de un formulario a través del cual tú renunciabas a esa militancia. Yo no lo hice porque eso es validar delito. Yo no he firmado a Pambol, no me he inscrito a Pambol, no he firmado ningún libro. Es decir, si aparezco allí, eso es falsedad ideológica y material. Y si yo renuncio, es como reconocer que yo hubiera tenido militancia. Y no es verdad. Pues no puedes renunciar a algo que no has hecho, que no tienes, de lo que no eres partícipe. Nunca ha resuelto conmigo ni con miles de ciudadanos el Tribunal Electoral, y la sensación que ha quedado es que no han demostrado capacidad para administrar un proceso de elecciones primarias los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Podrían decirme, no son los mismos que ahora. Evidentemente, no son los mismos que ahora, pero no importa. Esto me lleva al tercer punto. Tanto los anteriores como los actuales han sido designados en la Asamblea Legislativa a través de procesos en los cuales el MAS ha impuesto decisiones. Y esto ha pasado. El 2015 hasta cierto punto hubo un consenso y después la gente de la oposición, de UD, de la que fue mi bancada, rompió toda posibilidad de conversaciones y de consensos. Nancy, Arturo Murillo y Oscar Ortiz lo hicieron. Pero entonces no podíamos confiar en la independencia del árbitro electoral y hoy tampoco podemos. Peor aún con las cosas que acaban de suceder cuando aparece la vocal Dina Chuquimia, que era representante del Ejecutivo, de manera inconstitucional e ilegal, porque ella ya había sido vocal y no podía ser nombrada por segunda vez. Sin embargo, la pusieron. Y sin siquiera comunicarle también en contra de la Constitución y la ley del órgano, la destituyen. Ni siquiera se pasan el trabajo de comunicarle que ha sido destituida como representante y nombran a otro
ha tenido investigaciones y acusaciones por haber sido parte del fraude 2019, Nancy. El señor Alavi, ese que se llama. Ávila. Pero además, de los 7 miembros actuales, uno, el delegado presidencial de manera irregular, con estas observaciones que te planteo, 2 suplentes al menos, que si han sido habilitados es porque responden al racismo, de otra manera no hubieran sido habilitados, seamos honestos de cómo se manejan las cosas en el país, y que el mismo estatuto del MAS dice que todos los funcionarios públicos deben ser inscritos al partido. Los otros 4 que quedan, 3 han sido postulados por el Movimiento al Socialismo en el año 2019, en diciembre, y designados en ese periodo, creo, enero de 2020. El señor Vargas, el señor Tawichi, ahora creo que ha cambiado el nombre, era Tawichi, y el señor Hassan Teufel fueron propuestos por el Movimiento al Socialismo y fueron propuestos por la oposición, entonces el Movimiento Demócrata Social, María Angélica Ruiz, que ya renunció, suplente alcista, Rosario Bautista, que ya renunció, suplente alcista, y la señora Nancy Gutiérrez. De tal manera que te puedo asegurar que son 5 o 6 de 7 que responden al partido. De tal manera que no puedes confiar en un árbitro que no es imparcial, que no es independiente y que no ha garantizado las relaciones de competitividad y sobre todo la transparencia en hechos anteriores. Entonces, ¿cuál sería el sentido de ir de nuevo a primarias, como dirían en el fútbol, con un árbitro bombero, no? Así, yo por ahí me quedo en esta ronda. Bien. Gracias, Jimena. Vamos a ir con el diputado Daniel Rojas. Diputado, adelante y bienvenido también. Bueno, buenas tardes. Saludar por intermedio suyo a nuestro colega Enrique Urquidi y a la señora Jimena Costa. Yo creo que este tema de las primarias no ha nacido de un loco o a alguien se le ocurrió tratar este tema y convertirlo en ley, ¿no? La ley de partidos políticos, la ley 1096, y de alguna manera nosotros consideramos que en la gestión de Evo Morales ha querido hacer la misma situación que hacen los demás países vecinos cuando están queriendo entrar a una contienda electoral. Entonces el tema de las primarias, nosotros pensamos de que hubiera podido ser para que los partidos políticos puedan lidiar de una manera interna sus problemas o que tuviera algún tipo de paralelismo entre ellos, cosa de que cuando se inscriban las candidaturas no pueda ocurrir que hayan 2 candidatos y quizás ni siquiera consensuado por su ente político, con su matriz política, ¿no? Entonces nosotros pensamos que fue esa la necesidad de crear el tema de las elecciones primarias, ¿no? De acá a ese tiempo, al día de hoy, yo creo que cuando se ve un potencial candidato a que pueda ocupar la silla presidencial el año 2025, hay un enemigo en común, pues, ¿no? Que se llama Evo Morales, y todos contra Evo. Entonces acá no nos podemos hacer de la vista gorda cuando comunidad ciudadana creemos y toda la fracción arcista renovadora, toda la oposición va en contra de las primarias, porque de alguna manera saben de que en primarias, dentro del movimiento al socialismo, quien se consideró en un momento parte del movimiento al socialismo, que ha sido impuesto por Evo Morales, el tema de la elecciones en el año 2020,
puedan nuevamente eh, juntarse y bailar al ritmo del arcismo. Me voy a los antecedentes porque toda la oposición contra Evo Morales. No es casualidad que más de 12 procesos penales que tenía el señor Manfred Reyes Villa, cuando entra este gobierno a la cabeza de Iván Lima y asociados, desaparecen por arte de magia, por órdenes del mismo ministro. El convenio y que ahora hacen ver entre Camacho y la fracción arcista, yo creo que son muchos antecedentes como para que se pueda obviar ya y deslegitimar el tema de las elecciones primarias, ¿no? Sabemos que la matriz principal para este tema de eliminar las primarias, la primera voz la lanza el gobierno nacional porque sabe que dentro del movimiento al socialismo, Luis Arce Catacora no cumple con los años de antigüedad y le han soplado a la oreja para que él pueda seguir siendo candidato, seguir siendo presidente, y él está alucinando que va a tener el apoyo de todo el pueblo boliviano y de los masistas, ¿no? Entonces, de ahí ya sale Comunidad Ciudadana a través del señor Carlos Mesa, que apoya este tema de eliminar las primarias. Luego sale Luis Fernando Camacho apoyando el tema de eliminar las elecciones primarias, ¿no? Entonces, nosotros, la fracción evista, pues ya nos vemos acorralados porque todos no somos todos contra Evo, ¿no? Y yo creo que no deben tenerle miedo, no debemos buscar excusas. Al gallo se lo ve en cancha, y yo creo que ese dicho debe ser de que déjenlo postular a Evo Morales, déjenlo y no vayan con su chicana, su discurso de decir elecciones primarias abiertas, donde cualquier ciudadano que se cree masista de boca, pero sin ser militante ni tener trayectoria, como lo dice nuestro estatuto, va a poder ser candidato. Lo mismo en Comunidad Ciudadana, va a abrir una esfera de que cualquier loco que se ha dividido de la fracción de Comunidad Ciudadana también va a poder postular, a pesar que es una agrupación ciudadana. Lo mismo va a pasar en Creemos, ¿no? Los disidentes de Creemos también van a nacer quizás con otra sigla. Entonces, mi estimada, nosotros consideramos que hay un nerviosismo y un miedo, un ataque sistemático a través del órgano de Estado y en complicidad, pues no, con toda la oposición para hacer de un lado a Evo Morales. Ahora, las elecciones del 2018 han costado 26,9 millones de bolivianos, ¿no? Y en ese proceso solamente hubo un binomio, prácticamente en todas las organizaciones políticas, no hubo un contrincante, no hubo con quien yo compito, porque ese era un poco el sentido de las elecciones primarias, ¿no es cierto? Y ese es el sentido en otras regiones fuera de nuestro país que promueve, digamos, verdaderamente una democracia interna, sana, democrática, etcétera. 26,9 millones de bolivianos, ¿para qué sirvieron? Parece que es también un cuestionamiento en tiempos en los que también estamos en crisis. El diputado Rojas dice que es porque no se quiere la candidatura del Evo y es por eso que hay un rechazo a este proceso interno. ¿Es así, Jimena, Enrique? ¿Ustedes creen que va por ahí la figura para limitar la participación de Evo Morales? ¿O va más allá, más bien, el análisis? Nancy, yo justamente levantaba la mano sobre este punto. Sí, adelante, Jimena. Primero, yo he estado en la aprobación de la Ley de Organizaciones Políticas, en cuyo artículo 29 se incluyen las primarias. Así que yo le puedo contar al diputado Rojas cuáles han sido las circunstancias. Y para refrescarle la memoria al país,
primero se realiza el referéndum del 2016, donde se le consulta a los ciudadanos si estaban de acuerdo con que Evo Morales y Álvaro García repostulen. Y la respuesta de la mayoría de la ciudadanía fue no. Dicen que la diferencia es mínima. Eso es intrascendente. Basta un solo voto para que la decisión sea tomada. Y la mayoría dijo que no. Entonces, como Evo Morales y Álvaro García ya no podían presentar una candidatura para las elecciones presidenciales del 2019, porque esta ley se trató el 2018, Nancy, lo que hicieron fue incorporar fuera de la propuesta del órgano electoral, consultores que trabajaron, incorporaron un artículo 29 donde las primarias se posibilitaban con una sola candidatura y se realizaban de una manera medio atropellada, pero en los hechos, el objetivo de las primarias de la ley del 2018, de la ley 1096, era para de alguna manera ponerle maquillaje y legitimar la candidatura de Evo Morales, porque la ley de organizaciones dice que quien gane la primaria deberá ser inscrito como candidato. Entonces, como en el referéndum se le dijo no, se inventaron en la ley que está por debajo del referéndum, porque el ciudadano, el soberano, decide de manera directa en un referéndum, y eso está por encima de los representantes, Nancy, por tanto, por encima de las leyes. Pero se inventaron la figura de las primarias en esa ley para ponerlo de candidato Evo Morales, que gane la primaria y que digan que están obligados a habilitarlo, porque la ley dice que el ganador debe ser habilitado. Fue una de las trampitas de Evo Morales, ¿no? No es porque había una necesidad convocada, demandada por partidos o por ciudadanía, porque seamos honestos, en ese momento ya los partidos eran tremendamente débiles y ahora lo están más. Entonces, medio gracioso que hayan primarias de partidos donde casi no hay partidos, Nancy. En el MAS se nota esto, en el MAS tienen que decidir las organizaciones de base para poder realizar un congreso. Y en el resto de partidos ni siquiera hay estructura en todos los departamentos, pero ese es otro tema. Entonces, las primarias se incorporaron para validar la candidatura de Evo Morales. Creo que ahora se quiere hacer algo similar, pero como sucedió en el 2018, Evo Morales está inhabilitado de ser nuevamente candidato y no tiene nada que ver con la ley o con la resolución constitucional, nada más, sino con la propia Constitución. La Constitución dice que puede ser reelegido una vez de manera continua. No dice y muchas veces de manera discontinua y dos veces de manera... No, no puede ya ser candidato a la presidencia. No puede. Él ya ha sido presidente, ha reproducido el poder, ha sido reelegido en realidad dos veces más de manera ilegal e inconstitucional, ya no puede ser candidato a pesar de lo que él quiera y a pesar de lo que quieran sus adláteres, Nancy. Creo que eso tiene que quedar zanjado. Ya no existe tal posibilidad. El MAS puede presentar varias candidaturas, probablemente no la de Luis Arce, porque no cumple el estatuto interno, pero quiero entender que tiene más de 900,000 inscritos, creo que son 980,000 de acuerdo a la primaria del 2019, 20 nací. Tendremos otros dos postulantes, ¿no? Casos son solo Evo Morales y Arce. Yo me imagino que hay muchos que pueden entrar en esa competencia interna, pero no hay partidos. Entonces yo creo que algunos están en proceso de querer constituirse en partido. El caso de la Alianza Comunidad Ciudadana, que es una alianza, no es un partido, creemos está prácticamente desaparecida en términos de su presencia real en la política nacional, es solamente una bancada. Y el resto de partidos, Nancy, parecen virtuales. Entonces, el objetivo nuevamente de esta primaria de querer incorporarles para ver si se puede validar la elección como candidato o de Evo Morales o de Luis Arce, que de acuerdo a la Constitución Evo Morales no puede y de acuerdo al Estatuto Orgánico del MAS Luis Arce tampoco. Ahí me quedo. Muchas gracias.
Gracias, Jimena. Enrique, por favor. Gracias, Nancy. A ver, aquí hay que establecer dos elementos que me parecen centrales. El porqué del fracaso del régimen de primarias como está establecido hoy. Y ya lo hemos dicho y es bueno reiterarlo. Primero porque la aplicación y el régimen de primarias en la ley 1096 estuvo en función estuvo aplicada y estuvo instrumentalizada en función a los intereses político-electorales del entonces presidente Evo Morales Ayma. El segundo elemento, y yo recuerdo que en esa época de las elecciones primarias, uno de los discursos que manejaba también el movimiento al socialismo era de que las primarias iban a servir para que los partidos políticos y para que fundamentalmente el MAS demuestre que es la primera fuerza hegemónica del país, porque tenemos más de 1 millón de militantes y que vamos a dar una muestra histórica del poderío y de la envergadura de fuerza política que somos. El resultado concreto fue que ni siquiera el MAS logró que todos sus militantes participaran en las primarias. Llegaron aproximadamente a 400.000 militantes, ni siquiera llegaron a la mitad de lo que Evo Morales anunciaba rimbombantemente de que iban a rebasar el 1 millón de militantes y que se iba a demostrar que el MAS era una aplanadora electoralmente hablando. El resultado fue que no llegaron ni siquiera a la mitad y se demostró que efectivamente ahí existían claras fragilidades en todas las organizaciones políticas, pero también sirvió para visibilizar que el MAS no era como Evo Morales la pintaba, como esa fuerza hegemónica sólida, cohesionada y que permitiría que absolutamente todos sus militantes puedan participar en este régimen de primarias. Ahora, ¿cuál es el escenario que planteamos en este momento? Y desde Comunidad Ciudadana ha sido una de las motivaciones centrales para que Comunidad Ciudadana, a través de Carlos Mesa, presente un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, un proyecto de ley de primarias abiertas, simultáneas, obligatorias y competitivas. Primero, el establecer de que efectivamente el actual escenario de un sistema político caótico, de un sistema político totalmente desinstitucionalizado, donde efectivamente los partidos políticos, las organizaciones políticas, estamos en una severa crisis. Requerimos, por supuesto, y creo que en la línea de unas primarias abiertas y competitivas, servirían pues un poco para generar nuevas legitimidades que son fundamentales y centrales en un año de tanta desinstitucionalización y de tanta pérdida de credibilidad por el que estamos atravesando. Ahora resulta paradójico que el movimiento al socialismo es el que le tiene miedo a la voluntad popular, cuando antes la frase célebre era nosotros gobernamos obedeciendo al pueblo, y ahora son los primeros en renunciar, en impedir y en bloquear la posibilidad de que sea el ciudadano con su voto en una elección primaria abierta que decida pues el destino de sus binomios. Aquí el gran problema es que, de acuerdo a nuestro padrón electoral, que más o menos estamos aproximadamente 7 millones de bolivianos, apenas 2 millones de bolivianos y quizás un poco más tienen militancia política. Y bajo el régimen de primarias cerradas, solamente este reducido grupo de más de 2 millones de bolivianos tendrían la posibilidad de elegir a sus binomios electorales de acuerdo, por supuesto, a su afinidad y a su línea política. Entonces, lo que aquí proponemos es, bueno, no podemos limitar y restringir la posibilidad de la participación de los ciudadanos y que sean absolutamente todos los ciudadanos, los 7 millones y más, o los que sean inscritos y que estén registrados en el padrón electoral, quienes tengan la posibilidad de elegir a los binomios presidenciales de acuerdo a su línea política. Aquí no estamos haciendo trajes a medida. Aquí no estamos haciendo un traje a medida ni del presidente Arce, ni de mucho menos de Evo Morales, que por supuesto Evo Morales no puede participar y no puede ser candidato en la elección 2025, y no porque nosotros busquemos proscribirlo, ni mucho menos. Evo Morales se proscribió a sí mismo
cuando, por supuesto, el 21 de febrero del 2016 decidió burlar la voluntad popular y fundamentalmente decidió también acomodar la institucionalidad del Tribunal Constitucional, que con una sentencia absolutamente burda y absurda le reconocieron la posibilidad de que la reelección era un derecho humano en su momento. Por lo tanto, este no es un tema de discusión. Aquí el debate no es si las primarias convienen o no a Evo Morales o si convienen o no al presidente Arce. Aquí las primarias son un elemento fundamental para oxigenar el sistema político, para darle vitalidad a las organizaciones políticas y fundamentalmente para que sea el ciudadano con su voto que pueda decidir, no las cúpulas partidarias, sino el ciudadano con su voto que pueda decidir quiénes los representan en unas elecciones generales. Diputado Daniel, hay elementos que aquí se están formulando, ¿no? Hay, por lo menos en lo que plantea Jimena y también Enrique, ellos hablan de que nuevamente se estaría volviendo a utilizar las primarias para una validación, legitimación de Evo Morales. Eso por un lado, pero la discusión debería ir más allá, dice el diputado Enrique Urquidi. Hablar sobre verdaderamente que sea un instrumento las primarias de fortalecimiento, de potenciamiento de las organizaciones políticas, de los partidos que hay pocos en un momento de crisis. ¿Usted cree que unas elecciones primarias abiertas ayuden a mejorar este pensamiento respecto a las primarias? Y también se ha sacado a colación en esta discusión el tema de la situación de Evo Morales, ¿no? Para ambos, Evo Morales está prácticamente fuera del proceso electoral. ¿Qué dice Daniel? A ver, Nancy, podemos darnos cuenta ahí el discurso unísono que tiene la oposición y también la señora Costa, que ha sido una diputada, que ha sido diputada de oposición. El colega Urquidi menciona de que hemos presentado un proyecto de ley para modificar el tema de elecciones primarias. Colega Urquidi, no se olvide, el Tribunal Supremo Electoral presentó el proyecto de ley para eliminar el tema de las elecciones primarias cerradas. No olvidemos que el Tribunal Supremo Electoral, a través del señor Tawichi, presentó suprimir y que hayan elecciones abiertas. Primero. Lo otro, Nancy, dije desde el inicio, el enemigo en común que tienen la oposición y la fracción García es Evo Morales. Recalco y se lo demuestro con ejemplo. El señor Urquidi menciona a nuestro político. Evo Morales está inhabilitado de que no puede postularse. De ninguna manera. Yo creo que están malinterpretando la resolución que sacó la Constitucional de Beni, que no menciona en un momento la inhabilitación de Evo Morales. Lo mismo la menciona de que dice por más de 2 gestiones. Por favor, en estos momentos Evo Morales no es presidente del Estado y si quiere hablar de una elección continua, antes de la elección de Luis Arce estaba la señora Yanine Áñez. Hemos pasado, si queremos hacer una supuesta dos elecciones para que Evo Morales pueda ser candidato. Recalco, Nancy, hay un discurso unísono. Evo Morales no puede participar en estas elecciones, cueste lo que cueste. Sabemos que detrás de Luis Arce sabemos qué personaje o qué país está de alguna manera conspirando detrás de estos personajes y que en sintonía con la oposición manejan ese discurso. El temor a Evo Morales cunde en todos ellos, pero nosotros tenemos la única fortaleza que son las organizaciones sociales que en su momento van a poder hacerse expresar, van a poder a poder sentir lo que ellos sienten si
en algún momento el Tribunal Supremo Electoral quiere hacer lo que le dé la gana. Yo espero equivocarme a los colegas de oposición que en ningún momento han salido a cuestionar el tema de la parcialidad del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Todos coincidimos de que ellos están bailando al ritmo del órgano ejecutivo, al ritmo de Luis Arce y al ritmo de la oposición, porque la ley 1096 les estorba a ellos. Hay artículos que no se va a poder cumplir si fueran las primarias el año siguiente. Entonces, la única preocupación es aquí el fondo Evo Morales. Pero recalco, nosotros vamos a votar todas las instancias. Evo Morales está habilitado, lo han dicho los mejores constitucionalistas, los intérpretes jurídicos a nivel internacional, y yo creo que quienes manejamos solamente el discurso de que Evo ya no va a poder ser más candidato son para aquellos temerosos que de alguna manera Evo Morales es, le puedo decir, el temor de la oposición y el temor del actual gobierno nazi. Diputado, ¿usted está de acuerdo en unas primarias cerradas, abiertas, o que definitivamente no haya primarias? Y si el MAS tendría alguna posibilidad de solucionar internamente sus diferencias, toda vez que hay mucho cuestionamiento entre la ciudadanía de gastar en un proceso electoral nuevamente, ¿no? De los partidos, dice, o sea, ¿de qué nos sirve a nosotros, ciudadano que está al margen de los partidos políticos? ¿De qué nos sirve a nosotros? No nos da ningún rédito. Entonces, ustedes en el MAS estarían de acuerdo de ponerse de acuerdo internamente en sus propios mecanismos internos, o necesariamente usted crea una primaria ahora cerrada, abierta, como plantea CC y TCE? Yo creo que, Nancy, yo no estoy de acuerdo que una persona que no conozca la estructura interna del movimiento al socialismo pueda querer venir a definir el rumbo político de nuestro instrumento. Y para entonces, nosotros consideramos de que los que deben decidir el rumbo político de nuestro instrumento deberían ser los militantes que tienen trayectoria y que han fungido por lo menos como dirigentes, ¿no? Pero no podemos decir elecciones primarias abiertas a algún sujeto que ni siquiera ha estado ni un año más, solo viene a joder, en el caso de Luis Arce y todos sus secuaces, y quiera distorsionar el verdadero rumbo de nuestro proceso de cambio. Entonces, nuestro objetivo es cuidar nuestra estructura, nuestro proceso de cambio. Y si el tema es económico, por ahí decían de que las elecciones primarias se generan gastos insulsos, bueno, cortar el tema económico. No se necesita economía para poder realizar las elecciones primarias, y que fuera el discurso económico. Nosotros consideramos que la ley 1096 es para cuidar la salud política de todo el ente democrático que hay en nuestro país. Estoy ahí con colega Urquidi de que la institucionalidad de nuestro país está de a poco degradando, ¿no? Aquí el actor principal es el Tribunal Supremo Electoral y no hay institucionalidad. Entonces, y eso es de alguna manera lo que nos preocupa, y deberíamos mejor alzar a una sola voz y decir de que el Tribunal Supremo Electoral debería trabajar de una manera imparcial y no afín a un sujeto. Gracias, diputado Daniel Rojas. Vamos con el diputado Enrique Urquidi. Diputado, ya para ir cerrando, ¿usted cree necesarias definitivamente hacer estas primarias? Ustedes, como usted bien decía, han hecho una propuesta, pero ¿usted cree que se pueda suprimir y al final que sea como el 2020, cuando no hubo elecciones primarias y al final se llevó a cabo directamente las elecciones nacionales? ¿O ustedes creen necesarios este proceso? Nosotros creemos, Nancy, que las primarias no son buenas o malas per se. Nosotros creemos que las primarias, el régimen de primarias, bien concebido, bien aplicado, pueden significar una excelente herramienta para la democracia y para la institucionalidad de las organizaciones políticas.
Lo que hemos tenido en el país es un régimen de primarias que ha fracasado, un régimen de primarias que no ha respondido a nuestra realidad política y por lo tanto está claro que no solamente hemos despilfarrado y hemos gastado dinero insulsamente, sino que el escenario y el sistema político prácticamente no ha cambiado en absolutamente en nada. Nosotros creemos que si hablamos y discutimos seriamente de unas primarias abiertas, en las cuales la ciudadanía, toda la ciudadanía inscrita en el padrón electoral, pueda tener la posibilidad de participar en la elección de sus binomios, creemos que es absolutamente fundamental devolverle el poder del voto al ciudadano, el poder de la decisión al ciudadano. Creemos que, por supuesto, con un margen de tiempo razonable, no de 10 meses, como está establecida actualmente en la Ley 1096, entre la elección primaria y la elección general, nosotros establecemos que la elección primaria debiera ser realizada 60 días antes de la elección general, modificando la temporalidad de las leyes del régimen de primarias como está establecido hoy. Creemos que puede ser una herramienta y un instrumento no solamente para regenerar el sistema político, sino para generar sólidas legitimidades en función de una elección general ya para la elección de presidente, vicepresidente, diputados, senadores, etcétera, etcétera. Creemos que es importante en este momento en el que el sistema político está entrando y está sumergido en una crisis institucional quizás nunca antes vista en estos más de 40 años de democracia. Creemos necesario que se apliquen y se conciban un régimen de primarias que realmente sean de utilidad para la democracia, sean de utilidad para el país. Y por supuesto, creemos que aquí el mayor beneficio tiene que ser pues la posibilidad que se le dé al ciudadano de escoger a los binomios de su preferencia de acuerdo a su línea política. Por lo tanto, creemos que hay que generar el debate. Este no puede ser otro de los temas tabús, como las leyes antiprórroga, que así lo están manejando los del movimiento al socialismo. Este es un tema que hay que debatir y que hay que abrir un debate no en función al cálculo o al interés político partidario, no en función a que si le funciona, si le sirve o le beneficia al líder político de cualquier organización política. Aquí el debate central debe ser si las primarias, tal como están, sirven o no sirven. La respuesta de Comunidad Ciudadana es clara, no sirven. Por lo tanto, hay que generar otro tipo de propuestas y en esa línea hemos presentado nuestra propuesta a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es debatir, contrastar ideas y buscar el beneficio mayor. Y el beneficio mayor no es el interés político de las cabezas de los líderes de las organizaciones políticas. El interés mayor debe ser la democracia, la institucionalidad y fundamentalmente la posibilidad de que el ciudadano nunca pierda ese poder de decisión que tiene en cualquier democracia, que es el voto. Gracias, diputado Enrique Urquidi, muy amable. Nosotros queremos cerrar este espacio. Lamentablemente, Jimena Costa ha tenido problemas de conexión y por eso ha cortado la comunicación. Sin embargo, creo que con la participación del diputado Daniel Rojas del Movimiento al Socialismo y con la participación del diputado Enrique Urquidi, creemos importante que se puede avanzar en este diálogo, en este debate, que va a ser un próximo proceso que vamos a tener que definirlo, va, no va, cómo va. Entonces, se tiene que abrir el debate definitivamente. Diputado Daniel, muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, diputado Enrique Urquidi, muy amable. Muchas gracias, Nancy. Saludos, Un colega abrazo, Urquidi. Daniel. Muchísimas gracias y una vez más a ustedes por estar en este conversatorio.